Buenas tardes, estamos una vez más en directo con todos vosotros en un emocionante estudio, maravilloso estudio de la Palabra de Dios, que estamos estudiando el tema de los postreros días. Sería el número 4, o sea, los que estáis siguiendo estos mensajes semana tras semana, quiero deciros que hoy toca el número 4 de los postreros días. Realmente es un tema sumamente emocionante, es un tema fascinante, el tema de los últimos días, y yo creo y sigo repitiendo que todo pastor debe informar y formar a su iglesia con respecto al tiempo profético en el que estamos viviendo. Es importante que la iglesia sepa que estamos viviendo en los postreros días, pero dentro de los postreros días estamos en el declive final, en la parte más final de los últimos días. Vamos a estar hablando de diferentes aspectos que nos presenta la palabra de Dios. La semana pasada estuvimos hablando del libro de Daniel. Estuvimos empezando en el capítulo 2 con el sueño del profeta, de Nabucodonosor y la interpretación del profeta Daniel. Amén. Entonces, vamos a seguir leyendo el capítulo 2 y a partir del verso 24, dice: Después de esto fue Daniel a Arioc, el cual el rey había puesto para matar a los sabios de Babilonia, y les dijo así: No mates a los sabios de Babilonia, llévame a la presencia del rey, y yo le mostraré la interpretación. Entonces Arioc llevó prontamente a Daniel ante el rey, y le dijo así: He hallado un varón de los deportados de Judá, el cual dará al rey la interpretación. Respondió el rey y dijo a Daniel, al cual llamaban Belsasar: ¿Podrás tú hacerme conocer el sueño que vi y su interpretación? Daniel respondió delante del rey, diciendo: El misterio que el rey demanda, ni sabios, ni astrólogos, ni magos, ni adivinos lo pueden revelar al rey. Pero hay un Dios en los cielos, el cual revela los misterios, y él ha hecho saber al rey Nabucodonosor lo que ha de acontecer en los postreros días. He aquí tu sueño y las visiones que has tenido en tu cama. Así que lo que dice el profeta Daniel deja en evidencia lo que es la cultura, la filosofía de los hombres, la religión de los hombres. Como decíamos la semana pasada, no hay respuesta para las cosas eternas, no hay camino para las cosas eternas que el hombre pueda establecer aparte de Dios y de su palabra. La palabra de Dios es la base para hacernos entender la vida eterna. No hay hombre en la tierra que pueda darnos una definición de cómo llegar al cielo, de cómo llegar a Dios, de cómo saber el plan de Dios y cuál es la voluntad de Dios. Pero la palabra de Dios, la Santa Biblia, nos trae la revelación de lo que es el plan de Dios con la creación del hombre, el plan de Dios con respecto al porqué de la caída del hombre, en su pecado, y también nos trae la verdad de la gran redención. Y toda la Biblia tiene como objeto demostrar que el gran proyecto de Dios que se desenvuelve en diferentes etapas de la historia, tiene que ver con la redención de un pueblo llamado la Iglesia de Jesucristo. La Iglesia de Jesucristo es el objeto de la creación. O sea, Dios ama al mundo, Cristo muere por todo el mundo. De tal manera amó Dios al mundo, Juan 3:16, que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Pero el plan de las edades y el plan maestro de Dios es conseguir una esposa para su Hijo llamada la Iglesia del Señor. O sea, este mundo no habría sido creado si no tuviera como propósito y proyecto el levantar una iglesia del Señor, un pueblo redimido de millones y millones de personas, que un día vamos a estar en la presencia de Dios por toda la eternidad, glorificando y alabando el nombre del Señor. La palabra de Dios nos dice que Cristo amó a la iglesia. Y dice, y amó a la iglesia y no amó a la gente. Él ama a todo el mundo. Él ama a toda la gente.
O sea, él ama, dice, al mundo, dice él. O sea, en Juan 3:16. Pero específicamente dice, Cristo amó a su iglesia y se entregó por ella. Porque él sabía muy bien que no todo el mundo iba a responder al mensaje de salvación, no todo el mundo iba a responder a las demandas de Dios y no todo el mundo iba a ser salvo. Por eso la palabra de Dios nos presenta que la iglesia es el objeto de la creación. Dice que en Cristo Jesús fueron creadas todas las cosas. Y de Él, por Él y para Él son todas las cosas. Es decir, que Cristo viene a morir por su iglesia, porque sabe que esa iglesia le va a seguir, le va a amar y le va a servir por toda la eternidad. Así que todo lo que es el entramado histórico de la Biblia, tenemos que entender que el proyecto de Dios es la iglesia. Es la iglesia de Cristo. O sea, Cristo vino a buscar la iglesia. El Padre creó un plan para tener una nación santa, un pueblo adquirido por Dios, un real sacerdocio. Por eso dice la Biblia, vosotros sois una nación santa, sois un real sacerdocio, sois el pueblo de Dios, ¿okay? Ganados por la sangre de Jesucristo. Por eso todo el plan o sea, no vamos a entender la Biblia a menos que entendamos que el plan de Dios es redimir a su iglesia. Y que todo el plan, desde Génesis hasta Apocalipsis, tiene que ver con su pueblo, con su iglesia. Y también tiene que ver con Israel. Israel es el amigo de Dios, claro que sí. Y de Israel, Dios también saca parte de su iglesia. La iglesia de Jesucristo está establecida entre gentiles, que no somos judíos de sangre, y los judíos. Pero el gran milagro que nos habla el libro de Efesios es que Cristo Jesús abolió en su carne la condenación, la enemistad, y creó en sí mismo de los dos un solo hombre, un nuevo hombre, haciendo la paz mediante la sangre de su cruz. Lo que quiere decir que de ambos pueblos, significa judíos y gentiles, Dios levanta una iglesia. Amén. Amén. Ahora, aparte de la iglesia del Señor, claro, hay un plan de Dios con su amigo Abraham. O sea, Dios mantiene sus promesas, Dios mantiene lo que Él ha prometido a Israel. E Israel está dentro del plan de Dios, algo muy maravilloso, y hablaremos un poquito también luego de Israel, de todo lo que tiene que ver con Israel, porque también Israel es una especie de brújula. La iglesia e Israel son como una especie de brújula en el mundo que nos indica el tiempo en el que estamos viviendo. ¿Está escuchando? Entonces, Dios da esta visión a este hombre, Nabucodonosor. Ahora, y todo este concepto del por qué Dios da a este rey esta visión, tiene que ver porque Babilonia no solamente era una nación, sino era un conjunto, una potestad espiritual. Babilonia tiene que ver también con una religión mundial, tiene que ver también con un principado demoníaco de diversas religiones que va a desembocar con el tiempo en una sola religión que por eso el ecumenismo está buscando la unidad entre todas las religiones del mundo, porque eso es Babilonia. Babilonia tiene que ver con la potestad satánica que tiene que ver con un principado espiritual. O sea, todo esto lo vamos a ir desarrollando poco a poco porque vamos a ver que hay muchas cosas muy interesantes. Amén. Entonces Dios le da a este hombre esta visión. Por cierto, Dios es un Dios de misericordia, Dios es un Dios de gracia. ¿Por qué Dios escoge a un hombre gentil para darle a conocer? No escoge al profeta para darle la visión, no le da la visión a Daniel. ¿Qué cosa, no? La da a un rey que no conoce al Señor, un rey muy especial. ¿Está escuchando? Amén. Y eso tiene que ver también con el plan de Dios para los gentiles. Dios ama a los gentiles. Amén. Y ama a los judíos. ¿Está escuchando? Amén. O sea, Dios nos ama a todos. Entonces Dios da ese plan, da esa revelación, esa visión a este hombre, Nabucodonosor, y le muestra, o sea, cuáles son, a partir de él, qué va a ser la historia hasta llegar a lo último de los postreros días. Entonces, ahora mismo, nosotros estamos en lo último de los postreros días. Y vamos a ver por qué estamos en lo último
de los posteros días, y vamos a ver también todo lo que significó los imperios que se describen en el sueño de Nabucodonosor. Bueno, vamos entonces a entrar en el sueño. Okay. Dice, estando tú, oh rey, en tu cama, te vinieron pensamientos por saber lo que había de ser en lo porvenir, en el futuro, y el que revela los misterios te mostró lo que ha de ser. Y a mí me ha sido revelado este misterio, no porque en mí haya más sabiduría que en todos los vivientes. Qué tremendo es los profetas verdaderos de Dios, que siempre son humildes. Amén. Que siempre dan la gloria a Dios, que nunca se ponen ellos como el objeto de la mirada de la gente. No se vienen a glorificar delante de la gente. Es muy importante en principio de los hombres ungidos de Dios. Los hombres verdaderos son siempre humildes y no acaparan la atención para ellos mismos, porque están buscando la gloria del Dios vivo. Amén. Entonces él está diciendo, no, yo no soy un ser especial, no soy el más especial ni el más sabio de los vivientes, sino que para que se dé a conocer al rey la interpretación y para que entiendas los pensamientos de tu corazón. Vamos a ir al verso 31. Tú, oh rey, veías, y aquí una gran imagen, esta imagen que era muy grande y cuya gloria era muy sublime, estaba en pie delante de ti y su aspecto era terrible. La cabeza de esta imagen era de oro fino, su pecho y sus brazos de plata, su vientre y sus muslos de bronce, sus piernas de hierro, y finalmente la parte quinta, sus pies en parte de hierro y en parte de barro cocido. Aquí nos está hablando de 5 imperios que iban a levantarse en el tiempo, en la historia, hasta que el fin de la era de esta tierra, de este mundo, fuese cumplido. Entonces, estabas mirando hasta que una piedra fue cortada, no con mano, e hirió a la imagen en sus pies de hierro y de barro cocido, y los desmenuzó. Entonces fueron desmenuzados también el hierro, el barro cocido, el bronce, la plata y el oro, y fueron como el tamo de las eras del verano, y se los llevó el viento, sin que de ellos quedara rastro alguno. Mas la piedra que hirió la imagen, este es el 6º reino. Hemos hablado de 5 reinos, y este es el 6º reino, que es una piedra que no es cortada por el hombre, es una piedra espiritual, es una piedra que desciende del cielo, ¿me entiende? Amén. Y que hiere a la imagen, y de ella fue hecha un gran monte que llenó toda la tierra. Se cuenta que tremenda es la visión que tiene este hombre. Entonces, él ve todo este espectáculo. Entonces, históricamente hablando, ¿qué significa las diferentes partes de la imagen que ve Nabucodonosor? Bueno, vamos entonces a seguir leyendo. Esto es muy interesante, la verdad que es muy maravilloso. Este es el sueño, también la interpretación de él, diremos en presencia del rey. Verso 37. Tú, oh rey, eres rey de reyes, porque el Dios del cielo te ha dado reino, poder, fuerza y majestad. Hay que entender, darse cuenta lo primero que dice, rey de reyes. Quiere decir, un rey que domina sobre otros reyes. Ahora, indudablemente, ¿quién es el gran rey de reyes y señor de señores? Jesucristo. Que es el 6º reino. ¿Ah? Pero la imagen que está tomando el Señor es, Dios da, es que mire, todo el plan
todo el plan y el propósito de Dios en la historia es algo muy, muy profundo, muy maravilloso. Y nosotros los seres humanos lo que hacemos siempre es quedar maravillados ante los designios del Todopoderoso, del Dios Todopoderoso, ¿no? ¿Por qué Dios permitió? Porque Dios, que este hombre llegara al nivel que llegó, que tuviera la riqueza que llegó. O sea, imagínense que la ciudad que él construyó, la ciudad de Babilonia, fue llamada una de las ciudades, una de las 7 maravillas del mundo. O sea, jardines, o sea, aquello era algo extraordinario. La riqueza de ese reino era inimaginable. Las construcciones, o sea, el sistema de regadío, el sistema de agua, el sistema de luz, el sistema de plantas, el sistema de arbolado, en fin, eso era algo espectacular. Babilonia era un lugar muy espectacular, de mucha grandeza, de mucha riqueza, de mucho oro, de muchas piedras preciosas. Realmente era una especie de, como Estados Unidos en este momento, o Rusia, son grandes potencias, ¿no? Rusia y Estados Unidos, ¿no? En ese tiempo era la potencia mundial. Babilonia era la potencia mundial. Ahora, dentro de todo lo que era la potencia mundial, también se desenvuelven 3 categorías de religiones. La religión caldea, la religión de los caldeos, la de los astrólogos, que es otra de las religiones que están dentro. Entonces todo esto supone una gran potestad espiritual, o sea, una gran enseñanza, por así decirlo, una gran doctrina, una gran religión que está abarcando los demás reinos de la tierra. ¿Me está escuchando? Amén. Bien. Entonces, dice, tú eres rey de reyes, porque el Dios del cielo te ha dado reino, poder, fuerza y majestad. Verso 38. Y donde quiera que habitan hijos de hombres, bestias del campo y aves del cielo, Él los ha entregado en tu mano y te ha dado el dominio sobre todo. Tú eres aquella cabeza de oro. Tú eres aquella cabeza de oro. Este es el imperio, el primer imperio. Es el imperio de oro. El más fuerte, el más grande, el más influyente. Pero el oro tiene una característica. Usted sabe que el oro no perece. Oro significa algo que permanece. O sea, es muy diferente a todos los demás metales. Entonces el oro tiene mucho que ver. ¿Por qué es la cabeza de oro? Tiene mucho que ver. Quiere decir que lo que está dentro, aunque Babilonia con el tiempo iba a ser destruida, su imperio iba a destruirse, hay algo que no se va a destruir. Es su influencia espiritual. Esa influencia espiritual que encontramos luego en el libro de Apocalipsis, donde se nos habla también de la caída de Babilonia. ¿Cómo es posible que Babilonia se esté hablando luego en el libro de Apocalipsis? Vamos a leerlo después. Porque no es solamente una ciudad, es un sistema. O sea, es un imperio espiritual que va a perdurar hasta el fin de los tiempos. ¿Me está escuchando? Amén. Entonces, Babilonia en este momento es un imperio espiritual. Es un imperio religioso que finalmente va a amparar y va a dar soporte al gobierno mundial llevado por el anticristo. ¿Me está escuchando? Entonces, por eso es oro. Porque es el que va a permanecer como una influencia. Los demás vamos a ver que son diferentes. ¿Ok? Bueno, vamos a ir leyendo. Entonces, tengamos presente esto, que la cabeza de oro significa también la permanencia hasta el fin del tiempo. Hasta la permanencia del fin del tiempo. Y vamos a darnos cuenta que otros reinos, otros imperios, primero, son inferiores. Segundo, ya no tienen la influencia que tiene Babilonia. Porque Babilonia, vuelvo a repetir, es una potestad espiritual. ¿Ok? Ahora, tú eres aquella cabeza. Tengo aquí una foto, bueno, claro, tengo aquí una foto que yo extraje para que usted, bueno, no que sea exactamente así, es muy parecido el tema de la imagen de, digamos, de lo que es una representación por las diversas estatuas encontradas, ¿ok?
las diversas estancias encontradas, usted puede tener un poquito de idea de cómo sería más o menos la imagen que vio Nabucodonosor. ¿Ok? Y luego aquí hay una explicación que voy a darles después con el tema de qué significan estos imperios. Amén. Gloria al Señor. Entonces, él dice, después de ti se levantará otro reino inferior al tuyo, y luego un tercer reino de bronce, el cual dominará sobre toda la tierra. Y el cuarto reino será fuerte como el hierro, y como el hierro desmenuzará y romperá todas las cosas, desmenuzará y quebrantará todo. Y lo que viste de los pies y los dedos, en parte de barro cocido de alfarero y en parte de hierro, será un reino dividido, mas habrá en él algo de la fuerza del hierro, así como viste hierro mezclado con barro cocido. Verso 42. Y por ser los dedos de los pies en parte de hierro y en parte de barro cocido, el reino será en parte fuerte y en parte frágil. Así como viste el hierro mezclado con barro, se mezclarán por medio de pactos o de alianzas humanas, pero no se unirán el uno con el otro, como el hierro no se mezcla con el barro. Y en los días, verso 44, y en los días de estos últimos reyes, o sea, ¿de qué reyes? Está hablando del rey, de los reyes que tienen mezcla de barro y de hierro, ¿ok? Dice, el Dios del cielo levantará un reino que no será jamás destruido, ni será el reino dejado a otro pueblo. Este reino desmenuzará y consumirá a todos estos reinos, pero él permanecerá para siempre. Amén. Y de la manera que viste que del monte fue cortada una piedra, no con mano, el cual desmenuzó el hierro, el bronce, el barro, la plata y el oro, el gran Dios ha mostrado al rey lo que ha de acontecer en lo porvenir, y el sueño es verdadero y fiel su interpretación. Bueno, la verdad que es algo muy de mucha bendición y muy, muy tremendo. Entonces, el primer reino es el reino babilónico. ¿Ok? ¿Cuál viene el segundo reino? El segundo reino es el medo-persa. Segundo reino que viene después y destruye Babilonia es el reino medo-persa. ¿Cuál es el tercer reino? El tercer reino es muy interesante, luego hay una descripción más amplia con respecto a esto. Es el imperio griego. El imperio griego, el rey o el dirigente de este imperio es Carlomagno. En el libro de Apocalipsis también se describe que ese reino también iba a dividirse en 4 otros pequeños reinos. Qué interesante que el imperio griego, cuando muere Carlomagno, el reino se divide entre 4 generales. ¿Escuchando? 4 generales. ¿Ok? ¿Cuál es el quinto reino? El quinto reino es... el cuarto reino. El cuarto reino es el reino de Roma. ¿Ok? Es un reino de hierro, o sea, dice que es hierro. ¿Ok? Entonces, ¿cuál es el quinto reino? El quinto reino es el último. Y dice que es barro y es hierro. ¿Y qué significa? Y que busca, digamos, unirse por alianzas, ¿ok? Pero no llega nunca a fundirse. ¿Cuál es este reino? Es el reino de la democracia. La democracia. Ya no es un reino, porque la democracia tiene la parte del ser humano que vota, y son siempre reinos débiles. ¿Por qué son reinos débiles? Yo estaba escuchando eso cuando yo tenía 18 años, escuchando de un predicador maravilloso, que no sé si ya está con el Señor, que en ese tiempo aquí en España, claro, teníamos la dictadura. ¿Okay? Y el doctor Eric Bermejo trajo esta enseñanza
¿ok? Y él decía, piense que con el tiempo España será democrática. ¿Por qué? Porque tenemos 10 dedos, ¿ok? Nos habla de 10 naciones, ¿ok? También habla del mercado común, también. ¿Me está escuchando? Amén. Amén. Pero entonces, lo que significa que es hierro con barro, es que nunca, o sea, usted ya sabe, estos gobiernos no son fuertes. Son gobiernos que dependen del voto. Un día, o sea, unos años gobierna la derecha, otros años gobierna el centro, otros años gobierna la izquierda. ¿Me entiende? Porque todo depende de las alianzas. ¿Me entiende? Y habla claramente de lo que es la democracia. O sea, ¿qué son los reinos en este mundo en general que están imperando? Son reinos demócratas. ¿Me entiende? O sea, España es una democracia con presencia de rey, claro que sí, pero el rey básicamente no es el que determina las leyes, sino las determina el Senado, o sea, ¿me está escuchando? Amén. Los diputados son los que determinan ciertas cosas, cómo va a ir la economía. En Inglaterra pasa lo mismo, ¿está escuchando? Entonces es una democracia. Entonces, ¿quiénes son los reyes? Los reyes allá son personas que están allá como siendo la cabeza, son cabezas federales, pero ya no son los que determinan. Ellos no pueden determinar si salimos o no salimos del mercado común. Para salir del mercado común tuvo que haber una votación que finalmente fue favorable a salir. Ahora ya hay mucha duda de eso, pero bueno, la cosa está así, ¿ok? Que realmente están saliendo, ¿no? Entonces quiere decirse que estos reinos que están imperando ahora mismo son los reinos de la democracia. Por eso es el último tiempo. Es el último tiempo de la profecía de Daniel. Bueno, lo que el Señor le mostró a este hombre. ¿Ven? Entonces, ¿qué dice aquí finalmente que va a pasar con estos 10 dedos? ¿Ok? Dice que una piedra es cortada, ¿okay? Cae sobre los dedos y entonces se destruye todo lo que es el sistema del mundo. Este habla del gobierno de Cristo. ¿Está escuchando? Es el gobierno de Cristo. Ahora, Amén. lo que está pasando con estos 10 dedos significa también 10 naciones representativas que tienen que ver con el mercado común, tienen que ver con la ONU, tienen que ver con las Naciones Unidas, o sea, tienen que ver con muchas cosas que están pasando en este tiempo. Pero, básicamente, lo que están preparando estos gobiernos es un único gobierno. Ya se está trabajando ya hace muchos años con la idea de tener un solo gobierno que unifique a todos los gobiernos restantes del mundo. ¿Ok? Pero vuelvo a repetir, serán basados esos gobiernos sobre la democracia, o sea, sobre el voto. ¿Ok? Pero poco a poco, cada vez, o sea, se va perfilando mucho más la gran necesidad de que las naciones estén unidas, las religiones estén unidas, porque básicamente en este último tiempo lo que va a aparecer es el sistema del anticristo, del hombre de pecado que dice el libro de Apocalipsis que tiene que establecerse. ¿Amén? Entonces, nosotros como hijos de Dios, estamos en este momento como hijos de Dios en el periodo de los 10 dedos. O sea, lo que está pasando ahora mismo es que Satanás está preparando todo un sistema, o sea, todo un sistema para que el anticristo pueda aparecer, y va a aparecer, ¿ok? Se está preparando, el ecumenismo está preparando que todas las religiones del mundo, encabezadas por el Papa, ¿está escuchando bien? El Papa es la cabeza federal de este imperio religioso que es Babilonia. O sea, este imperio religioso realmente es Babilonia, es un imperio espiritual. Entonces, ahora mismo lo que está haciendo el Vaticano o el Papa es unificar todos los credos y todas las fes. ¿Me entiende? Porque está buscando la alianza entre la religión y la política. El Vaticano básicamente es un imperio político-religioso llamado el Imperio de Babilonia. Básicamente, la palabra cuando habla de Babilonia está hablando también de Vaticano, está hablando del Imperio de Roma, de la Iglesia Católica Romana. ¿Está escuchando? Amén. Amén. Bien. Entonces, ¿qué está haciendo ahora este último Papa? El anterior Papa ya había trabajado muchísimo
con respecto a esto. Pero este último Papa, es el Papa Francisco, lo que está haciendo ya es básicamente hacer ya una llamada, una convocatoria a los grandes dirigentes religiosos, pero no solamente budistas, islamistas, ortodoxos, sino incluso a los protestantes. Y básicamente lo está consiguiendo. Está consiguiendo básicamente que muchos de los protestantes, yo estaba escuchando ayer asombrado, la verdad es que yo no, me habían dicho alguna cosa, pero la verdad que no lo acababa de creer cuando me decían que Billy Graham era un hombre que había sido ecuménico. Pero al escuchar la entrevista que le hicieron en varias ocasiones a este dirigente protestante, yo me di cuenta de que realmente Billy Graham era un ecuménico tremendísimo. Ecuménico. ¿Okay? Entonces, ¿qué está pasando? Entonces, muchos de los sectores evangélicos que están descuidándose, que se están descuidando porque están hablando de la importancia de la unidad, que lo importante es la unidad, que lo importante es el amor, que lo importante es que nos amemos, están cayendo dentro de la misma vorágine del imperio babilónico. O sea, nosotros no podemos tener comunión con las tinieblas. Nosotros no podemos tener ni decir amén a la idolatría, amén a las misas negras, amén a los ídolos. ¿Está escuchando? Amén. Entonces, cuando escuchamos a dirigentes de altura, entre comillas, que se están volviendo, que están pactando con la Iglesia Católica Romana, quiere decir que lo que están entrando es una apostasía. La apostasía significa dejar de creer lo que estás creyendo. Entonces, todos estos sistemas apóstatas que están entrando en la iglesia del Señor, en la iglesia de Jesucristo, ¿me entiende? Para poder engañar, como dijo el Señor, estas cosas van a hacer que, si es posible, engañen incluso a los propios escogidos. Porque claro, se presenta todo el tema del ecumenismo como algo necesario, importante, que todos caminemos juntos, que andemos en amor. ¿Me está escuchando? Entonces, lo que está pasando en este momento es una gran apostasía. Pero ya la palabra de Dios nos había dicho que estas cosas iban a pasar. Que estas cosas iban a pasar en la tierra. Que la iglesia del Señor, muchos de los creyentes en el Señor iban a convertirse en personas apóstatas, que iban a dejar de escuchar la verdad, iban a empezar a dar el oído a doctrinas de demonios. ¿Me está escuchando? ¿Okay? Entonces, lo que estamos viendo en este momento, y usted no tiene por qué extrañarse, es que ya se están haciendo conciertos evangélicos, entre comillas, ¿okay? Delante del propio Vaticano, o sea, cantantes famosos que han estado bendiciendo a la gente con sus alabanzas, con su adoración, y que al principio eran personas ungidas, personas que eran fieles al Señor, fieles a la palabra. En este momento han sido arrastrados por la falsa enseñanza de la Iglesia Católica Romana y creen que simplemente la Iglesia Católica Romana es ya una denominación más cristiana. Y quiero decirle con toda honestidad, la Iglesia Católica Romana nunca ha sido cristiana, nunca. Todos los principios de la Iglesia Católica Romana son principios idolátricos basados en la religión babilónica, basados en la idolatría, basados en el espiritismo, basados en la brujería, basados en el poder del hombre, en el poder de la carne, que no conocen a Dios. ¿Okay? Entonces, lo que nos dice la palabra de Dios es que habría un tiempo cuando la iglesia verdadera se alejaría de los principios verdaderos de la palabra, de los fundamentos. Entonces, hoy día se está atacando a los fundamentalistas. Yo me considero un fundamentalista, que usted lo sepa. Yo soy un fundamentalista. Significa que creo en la palabra de Dios, de Génesis a Apocalipsis. Creo en la palabra de Dios como la única base de fe, como la única base de conducta, como la única base de salvación, como la única base de edificación, y no creo en otra base, no creo en otra palabra. No creo en el budismo, no creo en el islamismo, o sea, son otras religiones que no tienen nada que ver con la verdad de la palabra de Dios. Amén. Entonces, los fundamentales, ¿qué está pasando en este tiempo? Que se está atacando al fundamentalismo. Entonces, los propios personas que están abogando
por llegar a tener comunión con el Vaticano, están criticando a los que somos los fundamentalistas, diciendo que somos demasiado rígidos, demasiado estrechos y que no buscamos el amor. ¿Okay? Entonces, el ecumenismo lo que está buscando, básicamente, es un gobierno político-religioso. Porque este gobierno político y religioso va a dar la aprobación al sistema del anticristo, que es un sistema antidios, que es un sistema que se va a levantar en contra de la fe de los hijos de Dios, pero, gloria a Dios, cuando el anticristo esté gobernando y esté manifestándose en la tierra, nosotros ya no estaremos aquí. Amén. Amén. Gloria Gloria a Dios. a Dios. Entonces, vamos a mirar aquí, como dice la palabra de Dios, cuáles van a ser los diferentes acontecimientos que van a pasar. ¿Ok? Cómo se va a describir todo lo que la palabra de Dios nos dice con respecto a la aparición del anticristo. ¿Ok? Dice el apóstol Pablo que os tengo que decir un misterio, no todos vamos a estar dormidos, o sea, muertos, sino que muchos estaremos despertados y que veremos la venida del Señor. Claro, posiblemente él estaba pensando, él creía en su tiempo que posiblemente iba a ver al Señor, después se dio cuenta de que no, ¿ok? Pero habló de los tiempos postreros, los tiempos de apostasía, los tiempos donde la iglesia sería sacudida por falsas doctrinas. El apóstol Pedro también habla de las falsas doctrinas, Judas habla también de las falsas doctrinas. O sea, la palabra de Dios reconoce ya que estas cosas iban a pasar. Ya el Señor dijo que el amor de muchos se iba a enfriar. ¿Está escuchando? Amén. Amén. Así que, gloria al Señor. Entonces, ¿en qué tiempo estamos nosotros, los hijos de Dios, la iglesia cristiana, viviendo? Pues estamos viviendo básicamente en lo que la palabra de Dios dice en lo fin de los postreros días. ¿Ok? Entonces, si este anticristo está muy pronto por aparecer, si estamos viendo las señales en el mundo, los desastres que estuvo hablando el Señor Jesucristo, terremotos, diversos diversos espectáculos atmosféricos, ¿no? Cosas que nunca habían pasado. Se está repitiendo, por ejemplo, nunca yo había visto que lloviera tanto como había llovido en este día o en esta semana, o nunca yo pude ver o yo nunca pude sentir que en mi vida o la vida de mis padres había pasado una cosa así. Las cosas que han pasado en España hace poquito tiempo, con esos tremendos desbordamientos de ríos en España, nunca había pasado una cosa así. En España, por ejemplo, nunca había llovido como ha llovido hace unas 2 o 3 o 4 semanas, que vimos cosas espectaculares. Amén. Hace cuestión de 2 semanas, el propio mar invadiendo un edificio y llevándose 4 balcones, o sea, la fuerza desatada del mar. Estas cosas tienen que ver que estamos en el último de los tiempos. Amén. Ahora, vamos a empezar a situar un poquito el tema de la venida del Señor. Vamos a empezar entonces a leer. Venga conmigo a Lucas. Tenga presente aquí todo lo que dice aquí el libro de Daniel. Si yo le puedo leer aquí históricamente, unas notas que tengo aquí, históricas, con respecto a lo que le estaba hablando. ¿Ok? Le voy a decir nuevamente lo que le dije al principio, que la cabeza de oro es Babilonia, pecho y brazos son de la Medo-Persia, el vientre y los muslos de bronce son el imperio griego, los pies de hierro y de barro mezclados en Roma, y el último, o sea, no, las piernas son de hierro, que es Roma, y los pies de hierro y de barro cocido es el último gobierno que vendrá a reunificar el imperio romano y vendrá a preparar la venida del anticristo. ¿Amén? Dice, el rey Nabucodonosor debe haberse sentido emocionado al escuchar a Daniel relatar el sueño. Daniel comenzó con las aludidas palabras de Rey de Reyes, aclarándole que su poder provenía de la voluntad de Dios. La historia de Babilonia es una historia que revela el gran conflicto entre Cristo y Satanás. Babilonia representa el símbolo de la oposición contra Cristo, o sea, tiene que ver, como le dije a usted anteriormente, esa potestad satánica entre la luz y las tinieblas,
o sea, en la religión en contra de la verdad de la palabra de Dios. ¿Ok? Más adelante vamos a leer en Apocalipsis 14, 16 y 17, donde nos habla de la destrucción de Babilonia, pero eso vamos a entrar un poco más adelante. ¿Ok? La Babilonia histórica era algo así como una falsificación del jardín del Edén. Es decir, ellos tenían mucha pompa, crearon un imperio impresionante, en cierta manera querían competir con lo que Dios había hecho en el Edén. Dice que en Babilonia tenían un río fluyendo a través de ella y sus jardines colgantes eran considerados por los antiguos como una de las maravillas del mundo. Fue construida por Nabucodonosor y tuvieron 3 periodos de gloria o de resurgimiento. ¿Okay? Aquí se habla, por ejemplo, en el 2300 a.C., 3 periodos de gloria de aquí. Aquí habla uno el primer periodo fue Nimrod, donde se nos habla la Biblia en el Génesis capítulo 10, verso 10. Luego tuvo 3 periodos de gloria. Primero bajo Sargón, 2300 a.C., que se convirtió en el primer gobierno de los Hammurabi, bajo Hammurabi en 1129 y 1686. Fue muy famoso el códex descubierto llamado el Códex de Hammurabi. Y bajo Nabopolassar, 626-605 a.C. y su hijo Nabucodonosor. Fue quien hizo de Babilonia una de las ciudades más grandiosas del mundo antiguo. Según Heródoto, los constructores de Babilonia utilizaron mucho oro para ornamentar la ciudad. Muchos de los edificios que tenían eran básicamente aplacados de oro, imagínese usted. O sea, cuando el sol salía en esas ciudades, eso es algo extraordinario. Los arcos, las paredes, estaban todas colocadas, aplacadas de oro, imagínese usted. O sea, era realmente un imperio tremendísimo. ¿Okay? Dice que en el templo de Babilonia se encuentra un altar que es una figura de Bel, hecha de oro, sentada en su trono, un trono dorado, sobre una base de oro y una mesa de oro a su lado. Se decía entre los caldeos que para hacer esta imagen utilizaron más de 22 toneladas de oro. ¿No? Usted imagínese usted lo tremendo que había, que era este imperio. Entonces, por eso decimos que este imperio tiene que ver con el materialismo, tiene que ver con la pompa, tiene que ver con la gloria. ¿Qué estamos viendo en el Vaticano? Estamos viendo lo mismo, básicamente. Tenemos la pompa, tenemos la gloria, tenemos esos santuarios tremendísimos, esas obras de arte tremendísimas, tenemos la púrpura, tenemos el oro. O sea, es un imperio realmente materialista. ¿Está escuchando? Es la nueva Babilonia, pero en el sentido espiritual. ¿Ok? Ahora, todo esto pasó y todo esto está pasando en este último tiempo. Dice que el Señor le dice que a Nabucodonosor que habría otro reino inferior al suyo, que eran los medo-persas, que gobernaron del 539 al 331 a.C., representados por la plata. Se dice que no fue inferior ni en tamaño ni en duración a Babilonia, pero fue muy inferior en lujo con respecto a Babilonia, en magnificencia y con respecto a la complejidad de su civilización. Era de plata, o se le caracterizó así, ya que era un imperio que utilizó este metal en su sistema tributario. Los persas principalmente usaban la plata como la moneda de uso para cobrar los impuestos. ¿Okay? Ahora, después tenemos el otro imperio que era el imperio griego. Este imperio gobierna del 331 hasta el 168 a.C. Este imperio fue llevado por Alejandro el Magno, o llamado el Grande, y conquistó Medo-Persia, 336-323 a.C. Los griegos usaban comúnmente el bronce en los negocios. Quiero que me lea alguien Ezequiel 27:13. Ezequiel 27:13. El bronce. Aquí tiene un texto aquí,
Ezequiel 27:13. Mi esposa lo tiene aquí. Javán, Tubal y Mesec comerciaban también contigo. Con hombres y con utensilios de bronce comerciaban en tus ferias. Con bronce. ¿Okay? Entonces, esto implica básicamente lo que la palabra de Dios nos dice con respecto a este imperio. ¿Okay? Los soldados griegos, dice, usaban en sus armaduras el bronce y se distinguían de ello. O sea, las armaduras que ellos tenían eran armaduras de bronce. Heródoto dice que Samédrico, primero de Egipto, vio la invasión de los piratas griegos, a las que se llamó los hombres de bronce venido del mar. Utilizaban un martillo de hierro para trabajar la plata, el bronce y el oro. Aplastaron y demolieron cualquier resistencia, fueron mucho más fuertes que sus predecesores. Conquistaron todos los reinos helenísticos, cuyo cayó primero Macedonia en el 168 a.C. La reina Cleopatra de Egipto se suicidó en el año 30 a.C. Y más tarde Roma conquistó, que fue el periodo que estamos hablando del hierro. Roma conquistó del año 168, y duró 600 años. Instauró en las provincias un sistema de gobierno que se convirtió en modelo para todos los estados europeos de los siglos venideros. El Senado, usted sabe, los romanos establecieron el Senado. Es un sistema que básicamente ha sido copiado y básicamente